Buenas noches. Los saludo de parte del colectivo Orgullo Disidente. Estamos contentos de presentar ya nuestra cuarta semana de estas jornadas por un orgullo disidente que hemos estado organizando y celebrando pues en torno a este mes en el que conmemoramos el Día del Orgullo LGBT, el orgullo de las disidencias sexuales. Y como todos los jueves tenemos hoy a un personaje que hemos visto interesante rescatar desde nuestra perspectiva de las disidencias sexuales, pero también desde nuestra línea o nuestra idea de poder cambiar al mundo también a través de nuestras identidades. Y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a la madre del orgullo LGBT, una de las madres, y es Marsha P. Johnson. Mi nombre es Irving Radillo, soy miembro del colectivo Orgullo Disidente y el día de hoy les compartiré un poquito de lo que es la vida y obra de Marsha P. Johnson. Para esto les tengo algunas diapositivas. Ok, entonces, Marsha P. Johnson, de entrada, perdón. Ok. Bueno, ella nació el 24 de agosto de 1945 en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y es la quinta de 7 hermanos, hijos todos de un obrero de la General Motors. A partir de los 11 años comenzó a vivir en las calles, pues, tuvo una infancia pues difícil, sufrió un disparo de bala, incluso ella misma dijo que durante su infancia pues fue víctima de abuso sexual y comenzó a mostrar pues síntomas de su enfermedad mental, de ataques psicóticos que, bueno, la acompañaron durante toda su vida. Fue en esos momentos en que vivió en la calle, fue arrestada continuamente puesta en libertad y, digamos, tuvo una adolescencia y una juventud bastante difícil. Ella se identificó a sí misma como una drag queen, aunque siempre utilizó pronombres femeninos para referirse a ella misma. Es decir, fuera en drag o fuera de drag, ella siempre se habló en femenino. Hablamos también de una etapa, a mediados del siglo XX, donde la categoría transgénero pues no era una categoría tan utilizada. Por eso es que muchas de la bibliografía que leemos actualmente, bueno, la consideran a ella como una mujer trans. Como drag queen, pues hizo varios performances de varias compañías en Nueva York, participando, pues haciendo sus shows en varios bares. Por su origen de clase, por su condición económica, recordemos que vivió en las calles, lejos de su familia, pues ella no entraba dentro de esa categoría de drag queens, que con una buena relación, con una buena situación económica, que podían pagarse costosos vestidos, y lo que ella hacía era pues conseguir de donde ella pudiera accesorios, materiales, y confeccionar sus propias vestimentas. Es característico de ella, como podemos ver en esta fotografía, pues que se adornaba la cabeza con flores, con frutas, con lo que encontraba, y siempre su semblante alegre, esa sonrisa que la caracterizaba y que, si se da cuenta, tiene una expresión bastante tierna, amigable, ¿no? Que te llama a quererla. Ahora, es recordada sobre todo por las revueltas de Stonewall. ¿Y a qué nos referimos con Stonewall? Aquí podemos ver en esta fotografía que lleva una banda y un ladrillo, bueno, una caja que simula un ladrillo en sus manos. Bueno, hablamos de los años 60, ¿no? Todo el mundo conoce o sabe que el hito, es decir, el evento fundador del movimiento LGBT en Occidente, pues son las revueltas de Stonewall el 28 de junio de 1969. Tenemos un contexto de bastante agitación política y cultural en el mundo. Teníamos manifestaciones enormes en todo el mundo, rechazo de la guerra de Vietnam, la euforia que provocaba el triunfo de la Revolución Cubana en Latinoamérica, o los levantamientos estudiantiles, ¿no? en varias partes del mundo, Japón, Alemania, México, en Francia, que se convierte casi en el inicio de una revolución, y bueno, las revueltas antiburocráticas en Checoslovaquia. Es decir, vientos de cambio soplaban por todo el mundo y Estados Unidos no era la excepción. Ahora, centrándonos en Stonewall Inn, que fue el bar en el cual se originó todo este movimiento, pues era un bar en el cual un bar gay, en el cual se podía bailar y tener contacto físico, cosa que en ese entonces no estaba permitido en muchos de los bares. Bueno, en Stonewall se permitía. Otra cosa diferente era que todos los demás bares eran nada más para personas cisgénero, hombres y mujeres, homosexuales, lesbianas, pero no podían entrar ahí
ni trans, ni drag queens. Y también muchas veces gente racializada, gente latina o de origen africano, tampoco. Entonces, era un bar en el que los gays blancos de clase media pues casi no pisaban. Estaba controlado por la mafia y la mafia pagaba dinero a la policía para que la policía les avisara cuando hubiera redadas y pudieran estar prevenidos, ¿no? En ese entonces, ser homosexual, la homosexualidad en Estados Unidos estaba castigada y las redadas eran algo pues bastante común, es decir, llegaba la policía, todos se formaban para presentar los papeles, las personas que estaban travestidas pues eran llevadas a los baños, la policía los desnudaba, revisaban sus genitales y si eran hombres vestidos de mujer, los llevaban a un calabozo y pasaban esa noche en prisión. Era algo bastante difícil porque si se llegaban a enterar afuera que habían sido detenidas, pues eso significaba el rompimiento con su familia y muchas veces la pérdida del trabajo también. Pero resulta que en inicios de ese mes de junio del 69, llega como jefe de la policía en Nueva York un nuevo comandante bastante conservador y decide ya no recibir dinero de Stonewall, y es decir, no avisar que había una redada, y ese día se hace una redada sorpresa. Entraron policías vestidos de civil, en un momento se para la música y comienza la redada. La gente esta vez opuso resistencia, se sintió bastante ofendida en su confianza por esa gente que se hizo pasar por lesbianas y gays y ofrecieron resistencia. Todos los testimonios coinciden en que hubo una mujer que de un carterazo a uno de los policías que estuvo forcejeando ahí unos 10 minutos antes de ser metida a la patrulla. Y los que lograron escapar no se fueron a sus casas como en otras ocasiones sucedía, sino que se reunieron alrededor del bar, convocaron a más gente y comenzaron a aventar a la policía ladrillos, piedras, botes, latas. Se cuenta que también en ese fin de semana de revuelta, pues hasta arrancaron un parquímetro y se lo aventaron. Cuenta también el dueño de una librería que vivía cerca de Stonewall, que de repente vio pasar a unos gays, unas travestis, unas drag queens, que estaban siendo perseguidas por la policía y que luego de regreso pasaban, pero al revés. Los gays y las lesbianas, las drag queens, estaban persiguiendo a la policía, es decir, los policías estaban corriendo de ellos. Entonces fue una especie de ya basta, que lo que generó fue un movimiento que trascendió Stonewall, que fortaleció muchas de las organizaciones que ya estaban e hizo que surgieran otras más. Marsha P. Johnson es conocida, aunque no hay datos certeros en torno a eso, pero para muchos fue la mujer que lanzó el primer ladrillo a la policía en esta revuelta. Sea cierto o no sea cierto es con exactitud esta anécdota, lo que sí es que ella estuvo en ese día y que fue una de las que continuaron el movimiento y sobre todo le dio una cara diferente a las organizaciones gay que hasta entonces existían, porque hasta entonces las organizaciones homosexuales más importantes pues eran para personas blancas, cisgénero, ¿no? Homosexuales o lesbianas. De hecho, estas organizaciones que eran las más grandes, pues estuvieron en contra de la revuelta de Stonewall, porque están bastante comprometidas con mantener las formas. Fue un acontecimiento, como les comento, pues que se extendió con el ejemplo, las organizaciones crecieron y esto es importante porque al año siguiente, en conmemoración de esta revuelta en este bar, pues se realizó la primera marcha del orgullo. Y es importantísimo esto porque de estar en la oscuridad, de estar en la clandestinidad y en la vergüenza pública, al año siguiente, después de este levantamiento, pues es la marcha del orgullo en el pleno día, es decir, no nos escondemos más y nuestra condición, nuestra identidad no es motivo ni de escarnio, ni de vergüenza, ni por lo tanto de represión. Un año después de la revuelta de Stonewall, ya en 1970, Marsha y su gran amiga Silvia Rivera, una mujer transgénero de origen latino, fundaron una organización que le llamaron STAR, que las siglas más o menos significarían en español Acción Revolucionaria Travesti Callejera. Hoy podríamos decir transgénero. Les recuerdo, ellas se llamaban así mismas como travestis, aunque en su vida cotidiana se nombraban a ellas en femenino.
y abrieron una casa, una especie de albergue o de hogar comunitario para atender a migrantes, a personas racializadas, a trabajadoras sexuales y jóvenes sin techo, pagado por el trabajo de ellas mismas porque ellas también eran trabajadoras sexuales. Silvia Rivera también es un personaje bastante interesante. De hecho, aquí tengo, bueno, Marsha, aquí está. Esta es el bar de escuela en la actualidad, que cerró como al año después de las revueltas y abrió hasta hace poco, y es un lugar conmemorativo. Aquí podemos ver una fotografía de ese día de la represión policíaca y de la respuesta de la comunidad de las disidencias sexuales. Tenemos ahí a Marsha en una de las manifestaciones posteriores a Stonewall, y aquí ya la tenemos con Silvia Rivera, que es la que está cargando esta pancarta, igual también junto a Marsha. Bueno, les comentaba que Silvia también es todo un personaje, que esperemos que luego haya oportunidad de hablar de ella. Les decía, ella es de origen latino, huérfana, sin techo, y incluso ella desde antes de Stonewall ya tenía bastante compromiso político. Ella ya participaba en movimientos y organizaciones antirracistas contra la guerra de Vietnam y feministas también. Y ella siempre reivindicó el papel de las trans y de las drag queens en el movimiento LGBT, criticando siempre el papel conservador de la comunidad gay mainstream. Y como siempre, que ella misma dice, ellos siempre nos dieron la espalda, estuvieron en contra de Stonewall, antes de Stonewall estuvieron en contra de que nosotras nos organizáramos con ellos, y después se concentraron nada más en exigir demandas bastante tibias, que eran las que ellos pedían, pero nunca vieron a los miembros más vulnerables de la comunidad, que Marsha y Silvia sí lo hicieron, y por lo tanto fundan STAR para atender a esta población. En los últimos años, bueno, vemos a Marsha con una pancarta con el nombre de su organización STAR. Bueno, Marsha ya en los 80s y 90s se unió a esta organización de la cual en la semana pasada hablamos, que es ACT UP, que es una organización que se dedicaba a visibilizar el problema del VIH-Sida en la pandemia de los años 80 y 90, y a presionar a los gobiernos, a los laboratorios a que implementaran políticas públicas, pero también fueran accesibles los medicamentos que hasta en ese entonces se habían descubierto para tratar el virus y la enfermedad. Entonces, Marsha se unió a este grupo, estuvo en varias manifestaciones, incluso estuvo ella en la protesta frente a Wall Street, en donde se exigía pues, que estos medicamentos fueran accesibles, es decir, en el mismo corazón del capitalismo gringo y por lo tanto occidental. Teníamos a Marsha exigiendo una demanda que era pues, bastante contraria a las leyes del capitalismo, que es esta, ¿no? Medicamentos accesibles para todas las personas que viven con VIH. Ella misma al final de su vida ya vivía con VIH. Su muerte hasta el momento es un misterio y ocurrió de una manera bastante trágica, pero también pasada desapercibida a pesar de la importancia de Marsha. El 6 de julio de 1992, a los escasos 40 y tantos años, fue encontrada muerta flotando en el río Hudson, y una muerte que nunca fue esclarecida. La policía dio carpetazo rápido, dijo es un suicidio, pero sus amigos, sus compañeros, compañeras, la gente que estuvo cercana a ella, no se creen esta teoría del suicidio, la conocían bien y bueno, ellas rechazan que se haya suicidado, y tuvieron que pasar 20 años de presión, 20 años de lucha legal y de protestas para que el caso se reabriera apenas en 2012. Y pues se sigue investigando qué es lo que en realidad pasó, si fue un asesinato, si fue un accidente, qué es lo que sucedió. Entonces, la madre del orgullo disidente murió pobre y bajo circunstancias oscuras. El movimiento gay mainstream blanco, homosexual, masculino, de clase media, pues si desde antes de Stonewall le dio la espalda a las drag queens racializadas y de la clase trabajadora, pues después también. Y es que este movimiento, esta tendencia pues más conservadora y más cercana al establishment, pues no pudo tolerar que fuera una mujer transgénero negra, hija de obreros, VIH positiva y una activista política, como podemos ver en tantas fotos, como estaba involucrada políticamente. Bueno, ellos no pueden tolerar que sea una mujer así quien les haya abierto el camino para la conquista de los derechos de los que ahora gozamos muchos y muchos. El trabajo de Marsha fue revolucionario porque no solamente se dedicó
a decir, bueno, pues basta con el matrimonio y ya está, que nos reconozcan y podamos disfrutar la vida como siempre, ¿no? Ella vinculó la exigencia de vivienda, de salud física, de salud mental, de alimentación y de estratificación laboral de las personas de la disidencia sexual más desprotegidas. Lo que nunca hizo este movimiento mainstream, que ya que fue el más visible, protagonizado por blancos homosexuales varones. Aunque el orgullo ya a partir de los años 90 pues fue transformado más bien en una fiesta, patrocinado en muchos de los casos, la gran mayoría, por el Estado y por las grandes corporaciones, pues sigue siendo un lugar para reivindicar exigencias políticas y un espacio fértil de politización si es que hay organizaciones que se lo propongan. Bueno, de alguna manera nosotros es lo que intentamos, ¿no? A través de nuestro colectivo Orgullo Disidente. Esta es una fotografía de la marcha del año pasado, en donde justamente se cumplieron 50 años de la revuelta de Stonewall y teníamos ahí como ícono pues a Marsha y a Silvia, ¿no? Un movimiento que como lo reivindicamos, LGBT, pues feminista, antirracista, revolucionario. Me gustaría terminar esta pequeña semblanza de lo que significó Marsha P. Johnson para todas y todos nosotros de la disidencia sexual, con una frase de Mika Bazán que dice: no hay orgullo selectivo para algunos de nosotros sin la liberación de todos nosotros. Es decir, no hay orgullo si se tiene matrimonio igualitario, si se tiene adopción homoparental, si no hay liberación, si no hay derechos, si no se tiene garantizada la vida de tantas personas LGBT, personas de la disidencia sexual, que no gozan de estos derechos o materialmente no pueden acceder a ellos. Y de esta manera, pues también recordamos a María Elizabeth, que es esta médica, activista, mujer trans, que fue encontrada muerta la semana pasada, que ayer ya los compañeros de la Ciudad de México pues rememoraban su vida y también hablaban de los problemas por los que pasa la comunidad trans. Entonces, en memoria de María Elizabeth, recordamos hoy también a Marsha y nos seguimos comprometiendo en la lucha por un mundo en donde todas las formas de ser, todas las formas de amar puedan ser respetadas, puedan ser válidas, pero sobre todo por transformar el sistema que también nos oprime y nos explota a todas y a todos. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Al parecer no, solamente me queda pues invitar el día de mañana. El día de mañana tenemos, es viernes de charla en esas jornadas por un orgullo disidente y tenemos a una invitada de lujo. Nos va a hablar sobre las condiciones de las personas trans en México, cuáles son los retos, qué es lo que está pasando. Ella profundizará, yo creo, mucho más que yo, pues sobre lo que está pasando la comunidad trans en un contexto de precariedad, de pandemia y también de violencia como el que se vive en México. Y nos va a acompañar una compañerita que se llama Aisha y ella nos va a hablar también desde su perspectiva y su experiencia en esta transición, ¿no? que decidió hacer hacia la identidad de género en la que ella se reivindica. Entonces, pues mañana a las 8, sintonícenos por este medio y para escuchar a Aisha. Y pues bueno, nada más eso. Me gusta estar con ustedes y que pasen una bonita noche.